eh, quiero hablarles del rol profético de la iglesia frente a la cultura. Ya vimos los 5 modelos o las 5 corrientes a las que nos enfrentamos, las 3 alternativas que la iglesia suele tomar, la dinámica o la perspectiva válida. Dios busca gente, Dios busca un pueblo, Dios busca una familia en la cual Él pueda ser visto, que fue lo que hablamos ayer, ¿se acuerdan? Cerramos hablando de que Dios está en reposo, porque ahora Él espera que la creación vea, y esto es lo que Pablo va a afirmar en Romanos 8:19, cuando dice que la creación gime y aún está aguardando la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios, o sea, de una categoría específica. No dice los evangélicos, no dice los cristianos, no dicen los pentecostales, ni los bautistas, ni los luteranos, dice los hijos de Dios, los hijos de Dios. Entonces, esta sesión va a ir enfocada a cómo la iglesia se convierte en una señal visible de la paternidad de Dios, de la vida de Dios, del reino de Dios, encarnando, que es el modelo que presentamos recién como el desafío, la encarnación transformadora. No solamente ser oidores de la palabra, sino encarnar en nuestras vidas la palabra. Y ese es un gran desafío. A la iglesia no le ha faltado sermones, solo le falta gente que viva los sermones. O sea, una pequeña distancia. Si la cultura de hoy, si el mundo en el que usted y yo vivimos tiene una imagen confusa, apagada o distorsionada de Dios, debemos hacernos una pregunta de análisis. ¿Qué tanto de eso es por culpa de la iglesia? Si usted vio que está de moda eso de ir caminando por la calle y hacerle preguntas random a la gente. Si usted pasara preguntas random por la gente en el downtown de la ciudad, ¿quién es Dios? ¿O cómo es Dios? En regla general, el 90% de la gente te diría: Dios es un hombre viejo, con barba blanca, pelo blanco, sentado en un trono, con un tridente en la mano, esperando que alguien se equivoque para tirarle un rayo. Si lo tuvieran que decir, se dirían que se parece a Gandalf del Señor de los Anillos o a Zeus de la mitología griega. Y yo me pregunto, si esa es la imagen que el mundo tiene de Dios, ¿no será que es la imagen que nosotros como iglesia hemos proyectado o hemos presentado de Dios? Yo sé que la pregunta incomoda, pero es necesaria. ¿Cuánto de la imagen de Dios que tiene la sociedad es responsabilidad de la iglesia? Porque no somos solo portadores de un mensaje. Jesús nos llamó a ser su reflejo en la tierra. Somos una vitrina viviente. La manera en que la cultura ve a la iglesia será la manera en la que la cultura pensará de Dios. Por favor, piense esto conmigo. A Dios, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, mas el Hijo unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. En otras palabras, no hay manera de conocer a Dios si no se conoce al Hijo. Por eso la serie que está trayendo el pastor, Conociendo al Hijo, porque conociendo al Hijo conocemos al Padre. Jesús dijo: nadie va al Padre, Juan 14, si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, pero la iglesia muchas veces se convierte en el peaje. Otra vez es el mío, ¿no? No, si yo lo puedo, ya me asusté. Ahora, Cristo, la imagen visible, esto es extraordinario, hermano, porque a Dios nadie le vio jamás, pero Cristo lo hizo visible. O sea, nadie vio a Dios jamás, pero Pablo nos va a decir en Colosenses que Cristo es la imagen visible. Ahora, Cristo ascendió a los cielos y fue impartido por el Espíritu Santo en nuestro interior. Por lo tanto, si alguien quiere ver a Cristo hoy, ¿a quién debiera ver? A la iglesia. A Dios nadie le vio jamás.
el Hijo unigénito le es dado a conocer, Cristo en ustedes es esperanza y gloria. Esto está interesante. Apocalipsis 1, poneme por favor el verso 9 y verso 10 de Apocalipsis 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la... Primero, Apocalipsis hay que perderle el miedo. Apocalipsis no es un libro escatológico. Apocalipsis es un libro revelacional. Comienza diciendo, esta es la revelación de Cristo, de Jesucristo dada a Juan. O sea, Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación. Por lo tanto, no es un libro de miedo. Yo me acuerdo de chico, con la película Dejados Atrás, como Ladrón en la Noche, ninguno de nosotros nos queríamos dormir en el templo, porque nos quedábamos dormidos, nos despertábamos, no había nadie y pensábamos que Cristo había venido y nos habíamos quedado. Canciones como la de Estanislao Marino de La Gran Tribulación, va gritando, mamá, un esposo va gritando, mi familia. Claro. Entonces, a Apocalipsis los creyentes le tenemos miedo. Es un libro como que habla de bestias, dragones, jinetes. No lo entendemos. Apocalipsis es muy sencillo de leer. Trata de Cristo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Todo eso es un seminario aparte. Estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 10, por favor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Verso 11. Que decía, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de Pérgamo. Perdón, a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pregunta, ¿quién es la voz que habla? Cristo. El Cristo resucitado. Yo soy el alfa, el único que puede decir, el único extremista es Dios. Él es el único que puede decir, yo soy el alfa y el omega. O sea, bájale un chin al drama porque el único que puede ser extremista es Dios. 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de ropa. Ok, volvamos al 12, por favor. Y me volví para ver. Juan sabe que la voz que está hablando con él es el Señor. Pero cuando se da vuelta, no ve primero al Señor. Cuando se da vuelta, ¿qué es lo primero que ve? 7 candeleros de oro. Llévame al verso 20, por favor. Ahí viene, va llegando. Perdón, 18. Bueno, pon el que quiera, no pasa nada. 19, 20. Ahí está, vamos, un aplauso. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. ¿Y de lo qué? ¿Qué son las 7 estrellas? Son los ángeles de las 7 iglesias. Usted sabe que los ángeles hablan de los pastores, de los mensajeros, de los ancianos. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? En otras palabras, cuando Juan escucha la voz, ¿qué es lo primero que ve? La iglesia. Y en la iglesia ve a Cristo. El principio es claro. No se puede ver a Cristo si primero no se ve la iglesia. Ahora, esto es interesante, no es nuestro tema, pero necesito como introducción de la introducción de la introducción. Sesión nueva, introducción de la introducción nueva. ¿Por qué lo que Juan ve son 7 candelabros de oro, 7 candeleros de oro? Dijimos que los candeleros son las iglesias. ¿Por qué de oro? Porque oro representa en la Biblia la naturaleza perfecta de Dios. ¿Qué es lo que Dios le va a mostrar de las 7 iglesias? Dios le va a mostrar de las 7 iglesias los desastres que había.
En una habían perdido el primer amor, en otro estaban asentados en el trono de Satanás, los otros eran tibios, los otros toleraban a Jezabel, a Balaam y a los nicolaitas. ¿Cómo hace Dios para mostrarle las imperfecciones de la iglesia a Juan? Antes de mostrarle las imperfecciones, le muestra la iglesia perfecta. Nadie debiera tocar las imperfecciones de la iglesia en el siglo XXI sin haber visto la iglesia como Dios la ve. Porque cuando Dios ve la iglesia, la ve perfecta. La ve pura, santa, sin manchas ni arruga. Pero el principio es claro. No se puede ver a Cristo si primero no se ve la iglesia. Hoy más que nunca, nuestra generación está buscando modelos, está buscando expresiones, está buscando vida. La iglesia no puede ser un mensaje sin cuerpo. Lo que predicamos debe verse también en cómo vivimos. ¿Cómo se ve la iglesia? Quiero compartir con ustedes 3 dimensiones del rostro visible de la iglesia en nuestros días. ¿Por qué debiéramos trabajar? Debiéramos de trabajar, número 1, para ver la iglesia como una familia espiritual. Iglesia como familia espiritual. Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18. La iglesia como familia espiritual. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús habla por primera vez de su iglesia, no la presenta como una institución ni como una religión. Lo que Él promete construir es algo directamente o radicalmente relacional. Una casa de hijos. Anote por favor, una casa de hijos. Y para eso, Él usa 2 palabras clave que hoy necesitamos recuperar. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, si usted tiene su Biblia de papel o su Biblia en el celular y puede subrayar, subraye esta expresión: edificaré mi iglesia. Esa palabra edificaré mi iglesia son 3 palabras griegas que significan o se escriben oikodomeo, ego, eclesía. Oikodomeo, ego, eclesía. Edificaré mi iglesia. Ahora vamos a poner zoom sobre estas palabras. La palabra oikodomeo, que se traduce en español edificar, viene de 2 palabras. Oikos, familia. Oikos, familia. Oikos, casa. Domeo, estructura. No se trata de levantar paredes, sino de formar un espacio vivo y relacional, donde las personas son edificadas unas a otras como un verdadero templo espiritual. Jesús no vino a levantar catedrales, sino comunidades que funcionan como casas espirituales. Oikodomeo, oiko, familia, domeo, estructura. Es decir, la palabra oikodomeo significa una estructura basada en la familia. La iglesia que Él está edificando es una estructura basada en familia. Por eso usted va a ver que Hechos 2 dice que los discípulos que se añadieron decidieron vivir como una gran familia, como una gran oikodomeo, una estructura llamada familia. Jesús no vino a levantar catedrales, sino comunidades que funcionan como casas espirituales, donde Dios habita y donde las personas se encuentran pertenencia. En un mundo lleno de orfandad emocional, espiritual y hasta social, la iglesia está llamada a ser la evidencia tangible de que Dios sigue adoptando hijos.
No somos un evento de domingo, no somos una organización con buenos valores, somos la familia del Padre, edificada por el Hijo y habitada por el Espíritu. Yo edificaré, oikodomeo, edificaré una estructura basada en la familia. Ego, mí. Dios es el único que puede tener ego. Yo soy el que soy. Dios no tiene problema con el yo. Él no tiene problema en decir mío. Mí es Él el que edifica lo que es suyo. La iglesia es suya. Eclesía, la palabra eclesía, usted lo sabe, en su significado más literal significa llamados afuera. Pero cuando usted estudia completamente la palabra eclesía está dividida en dos. Eka, que significa sacar de. ¿Se acuerda la palabra clave de ayer? ¿Cuál fue la palabra clave de ayer? Gracias por no decepcionarme. Yo sabía que alguien iba a sacarla. La palabra de ayer fue sacados de un lugar y colocados en otro. La palabra eclesía o la palabra iglesia comienza con alguien que es sacado. Y la palabra eclesia, llamados o invitados. En otras palabras, la iglesia es el conjunto de personas que fueron sacados de su vieja vida, de sus viejos patrones, de sus viejas conductas, de su vieja identidad, y que son llamados a una nueva familia para una nueva misión. Hermano, déjame decirte en esta mañana, no fuiste salvado solo para dejar de pecar. Fuiste salvado para ser parte del pueblo que vive de otra manera. Otra vez. Fuiste salvado para ser parte del pueblo que vive de otra manera. Dios está sacando. Esta palabra me impacta en mi espíritu. Dios está extrayendo. Dios está arrancando. Dios está trasladando. Gente de cada cultura, de cada idioma, de cada historia, de cada contexto, de toda tribu, de toda lengua, de toda la nación, para formar una nación santa. Un linaje nuevo, una familia real, un real sacerdocio con un ADN celestial, con un ADN diferente. La iglesia es el plan de Dios para redimir el pueblo. La iglesia no es el plan B de Dios, es la misión misma. Apocalipsis 5:9 dice: con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Jesús no murió para crear consumidores espirituales, sino para formar un reino, un pueblo redimido que vive su reino aquí ahora. Esta familia tiene dos órdenes o dos tareas. Número 1, colaborar en la salvación integral de las personas. La iglesia anuncia, la iglesia testifica, la iglesia celebra el evangelio del reino para que las personas sean reconciliadas con Dios y transformadas de adentro hacia afuera. Por eso la iglesia predica con claridad, acompaña con fe, capacita en el servicio, es lugar de sanidad emocional y espiritual. Pero al mismo tiempo que trabaja por la salvación integral de las personas, trabaja por la restauración del orden temporal. No termina solo en la salvación, sino también en impregnar a la cultura con los varones del reino, justicia donde hay opresión, verdades donde reina el engaño, reordenar ideas, valores, estructuras, prioridades según el modelo de Cristo. Jesús nos envió a eso. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Juan 20:21 dice: como el Padre me envió, así también yo los envío. No es el tema. En mi canal de YouTube hay una prédica que se llama Fortaleciendo la identidad apostólica de la iglesia, basado en este pasaje. Como el Padre me envió, yo los envío. La iglesia es apostólica no porque tiene apóstoles, es apostólica porque fue enviada.
Y nosotros hemos hecho de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y los maestros la casa. Y ellos no son la casa, son obreros dentro de la casa. Le hemos puesto una jerarquía pensando que apóstol es a lo más alto que alguien puede aspirar dentro de la iglesia. Cuando ser apóstol es ser perito arquitecto, es ser fundamento, es estar enterrado para que no se vea tu vida, sino para que se vea Cristo. Pero la iglesia es apostólica por identidad, es apostólica por naturaleza. No es apostólica porque tiene un cartel que dice Ministerio Apostólico y Profético El Renuevo. No, es apostólica porque está en una misión. Es apostólica porque está en una tarea, impregnarlo todo con la cultura del reino. La iglesia es una familia, diga conmigo familia. La primera acción que hace visible a Dios es cuando decidimos ser una gran familia. Y en una familia hay de todo. Usted no elige la familia en la que nace. No eligió los padres que le tocaron. Tampoco eligió los hermanos. Sí. Yo le dije a mis papás, se hubiesen esforzado un poquito más. Pero bueno, es lo que tocó. Es lo que hay. Por eso la iglesia, la primera expresión que hace visible a Dios es cuando decidimos ser una familia. Hermano, usted se puede enojar con su hermano de sangre, pero yo le garantizo que a la primera persona que su hermano de sangre llama si está en un problema es a usted. Porque hay un vínculo en la familia que no se puede disolver fácilmente. La familia no hay cómo explicarlo. No hay cómo explicar lo que produce la familia, lo produce. O sea, hay una canción del mundo en Argentina que dice que nadie se atreva a tocar a mi vieja, hablando de mi mamá, porque mi vieja es lo más grande que hay. O sea, usted puede ser la persona más tranquila del mundo hasta que le insultan a la madre y algo nace. No se puede explicar porque es un vínculo. Los que tenemos hermanos más chicos, siempre hemos saltado por ellos a defenderlos. Me acuerdo una vez un chico de la iglesia le dijo algo a mi hermana y ahí se me fue la paloma, el Shaddai, el Adonai. ¿Por qué? Porque la familia genera eso. ¿Por qué la figura que Dios utiliza para describir a la iglesia es una familia? Porque si nuestra relación solamente es ministerial, mañana nos podemos ir. Jesús lo dijo. Le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera. Y Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad del que me envió. Hay un vínculo más grande que el sanguíneo. Y es el vínculo en la voluntad de Dios. Usted no está atado a esta casa si esta casa pierde el sentido de la voluntad de Dios. Pero mientras haya la voluntad del Padre en esta casa, nos une un vínculo que es mayor a si nos caemos bien o no. ¿Quién no se ha peleado una vez con un hermano? ¿Quién no ha dejado de hablarle por una semana a algún familiar? Después está la mesa de Navidad, Thanksgiving, donde todos nos tenemos que reconciliar porque viene Thanksgiving o Navidad. Las diferencias cobran un segundo plano, pasan a un segundo lugar. ¿Por qué la figura de la familia es tan fuerte? Porque la familia es un vínculo indisoluble. ¿Por qué debiéramos trabajar cada uno de nosotros? ¿Por tener mejores ministerios? No, por ser más familia. Porque la familia comparte los desafíos, los logros. La familia comparte las dificultades, también celebra los avances. En la familia no hay sospecha, todos nos conocemos. Ahora, decidir vivir como familia también es un desafío porque involucra comprometerse. Y aquí, si la cultura gobierna nuestra vida, el compromiso queda en un segundo lugar. No, yo vengo, recibo lo mío, aporto mi ofrenda, mi diezmo, no me pidan más nada porque yo vengo a llevarme. Esa no es la mentalidad de familia. La mentalidad de familia no es que me puedo llevar, sino que puedo dar. Los hijos cuando son niños todo es dame, pero en algún momento deja de ser dame
y comienza a ser qué puedo dar. Es maravilloso cuando los hijos crecemos y nos convertimos en padres. Y cuando ahora no solamente recibimos beneficios de la casa, sino que también damos a la casa, aportamos a la casa. Si usted ve esto como la iglesia de los pastores Rodríguez, entonces usted nunca entenderá el sentido de familia. Porque aquí cada uno de nosotros aportamos a la construcción, pero no hablo solamente del edificio, hablo de lo que Dios está edificando. Dios está edificando su familia, su iglesia, el lugar donde Él quiere habitar. Y hermano, en un mundo de huérfanos, lo dijimos ayer cuando leímos Salmo 68, en un mundo de huérfanos lo que hace diferencia es el espíritu de familia. Dios está restaurando. Levante su mano conmigo, por favor, y recíbanlo en su espíritu. Dios está levantando, Dios está edificando en nosotros la cultura de familia. Dios está edificando en nosotros el sentido de que soy parte de una casa, de que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, que aunque sea huérfano, aunque esté lejos de mi familia natural, aunque esté lejos de mi familia de sangre, tengo una familia espiritual que genera lazos más fuerte porque estamos edificando en la voluntad del Padre. Dios está trabajando por erradicar al huérfano que tenemos dentro, porque el huérfano que tenemos dentro se resiste a la familia. El huérfano que tenemos dentro cree que puede solo. El huérfano que tenemos dentro cree... No tengo el tiempo. Hay un estudio, después se los puedo dejar a los pastores, que hizo mi papá sobre las 14 evidencias del huérfano. Todo es autopromoción, autodesarrollo, autoevaluación, todo es en auto. Porque todo es para mí. El huérfano solo piensa en sí mismo. El huérfano ve a otros como una amenaza para su independencia. Por eso Dios está destruyendo la cultura del huérfano. Y en segundo lugar, Dios está destruyendo la cultura de la viudez. ¿Qué es la viudez? La viudez representa a alguien que quedó sin pacto, que quedó sin compromiso, alguien que quedó sin cobertura. No tengo el tiempo y no es el tema, pero Santiago 1:27 dice que la verdadera religión es cuidar a los huérfanos y atender a las viudas. Eso no es solo en el sentido de la ayuda social, porque primero es lo natural y luego lo espiritual. Es el principio de la interpretación bíblica. Primero lo natural y luego lo espiritual. Naturalmente es hacer asistencia social. Espiritualmente es traer a la familia, a los huérfanos, y recuperar el pacto a quien los perdieron. No es el tema. Mateo 23, no me acuerdo la cita exacta, dice que los fariseos devoraban las casas de las viudas. Familias constituidas sin pacto son devorados por la religión. ¿Por qué hablamos de paternidad espiritual? ¿Por qué estamos conectados a un Padre espiritual, a una palabra de gracia? ¿Por qué nos conectamos a alguien que nos suministra gracia? Porque estar desunido en pacto es dejar la congregación en un estado de viudez, presa de la religiosidad. Dice Mateo 23, no me acuerdo la cita, si alguien lo encuentra me lo tira. Dice que los fariseos devoraban las casas de las viudas. Usa esta expresión, devoraban. Una casa viuda, una casa de huérfano. Ay, gracias, te redimiste por Apocalipsis. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Eso tiene un sentido natural, pero al mismo tiempo tiene un sentido espiritual. Casas sin pacto, familias sin pacto, son presa fácil de los sistemas religiosos. Dios está edificando su familia. Él está trabajando en una mega estructura, que no es una organización, aunque está organizada, que no es una institución, aunque guarda principios de institucionalidad. La estructura que Dios está edificando es su familia. Es su familia. Algo que
hablábamos recién con el pastor Mario y que celebramos de lo que se respira en esta casa, es el ambiente familiar. Porque eso es lo que Dios está edificando. No gente que es indiferente el uno con el otro, que no tiene trato. Mañana, si tenemos tiempo, hablaremos de eso. Hay un peligro en la Escritura que es el aislamiento. Gente que no tiene trato con nadie. Yo vengo, me siento, recibo lo mío, me levanto y me voy. En el día de la prueba, en el día de la dificultad, el aislamiento juega una mala pasada. Porque en el día de la prueba, en el día de la crisis, en el día del problema, lo mejor que te puede pasar es tener a alguien que pueda orar por ti. Y no hay nada peor que decir nadie estuvo conmigo. ¿Sabe quién dice nadie estuvo conmigo? El huérfano. ¿Por qué el huérfano decide no tener tratos con nadie? ¿Cómo necesitamos? Papá, habrá un día que tus hijos se enojarán contigo. Chocolate por la noticia, ¿no? Habrá un día que decepcionarás a tus hijos. Qué mejor que encuentren en la iglesia a alguien con quien hablar. No para exponerte, porque ¿quién que mejor que la familia para cuidar los problemas de la familia? Segundo, 12:37. Tenemos hasta las 3, ¿verdad? No, mentira. Faltan 10 predicaciones. Mientras haya comida. Segunda expresión, ¿cómo se hace la iglesia visible? Número 1, dijimos familia. Número 2, la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15, y le dice, para que si tardo sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta es una imagen fuerte. ¿Por qué? Porque la columna sostiene y el baluarte protege. La columna sostiene y el baluarte protege. Y tienen una característica, esta alegoría que usa Pablo es extraordinaria. Porque ambos no se mueven aunque todo a su alrededor tiemble. En medio de una sociedad donde la verdad es relativa y cada uno tiene su propia versión de la verdad, la iglesia no se vuelve un eco de la confusión, porque somos el lugar donde la verdad se guarda, se proclama y se encarna. ¿Por qué la iglesia hace visible a Dios? La iglesia hace visible a Dios porque es columna, porque guarda, porque protege la verdad de Dios. Y aunque todo a su alrededor tiemble, la verdad de Dios no tiembla. La verdad de Dios no se mueve. En medio de una generación, los sociólogos describen a nuestra generación como la generación de la posverdad, la muerte de los metarrelatos. Dios, la familia, la religión ya no existen y cada uno es dueño de su propia verdad. Esto es lo que dicen los filósofos y los sociólogos de nuestra generación. Por eso hay gente que cree que es un perro. Entonces, ¿qué dicen? Si tú te autopercibes un perro, eres un perro, porque nadie puede cuestionar tu verdad. Hay una mujer en el Reino Unido que pagó $250,000 en cirugías estéticas para parecerse un perro. Hay una mujer aquí en los Estados Unidos que pagó cirugías para tener discapacidades físicas porque ella se autopercibía discapacitada. Y aunque no tenía ninguna discapacidad física, se operó. Y nadie le puede decir nada porque el concepto que rige nuestra sociedad es: tú eres lo que tú quieras ser. Hoy quieres ser hombre, eres hombre. Mañana quieres ser mujer, puedes ser mujer. Y nadie se puede meter contigo porque tú eres lo que tú decides ser. En esa sociedad, la iglesia es una columna donde el hombre es hombre, la mujer es mujer, donde la familia es un hombre, donde la familia es un hombre compuesto por un esposo y por una esposa. La iglesia se convierte en un baluarte, en una columna que guarda la verdad. Efesios 3:10 dice que la iglesia es el instrumento de Dios para dar a conocer su multiforme sabiduría, incluso a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. En otras palabras,
Somos una declaración visible del gobierno de Dios en la tierra. Y eso implica algo profundo. No sostenemos la verdad como policías morales. La sostenemos como hijos de Dios que viven con fidelidad lo que el Padre les enseñó. La iglesia es profética no porque tiene profetas. La iglesia es profética no cuando hay profecías, no cuando se dan números de documento o números de placa de carro. La iglesia es profética cuando no solo denuncia lo falso, sino que vive con tal coherencia lo verdadero que incomoda a lo falso. En un mundo que negocia principios, nosotros no lo vendemos. En una cultura que se reinventa cada semana, nosotros nos mantenemos firmes en aquel que no cambia. Pero no lo hacemos con arrogancia, lo hacemos con humildad, porque la verdad que proclamamos no es nuestra, es del cielo. Número 3, la iglesia es el instrumento que anuncia las virtudes de Dios. La iglesia es la familia de Dios, la columna y el baluarte de la verdad y el anuncio de las virtudes de Dios. Primera de Pedro 2:9. ¿Voy muy rápido? ¿No? Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois. Mire esta expresión, yo insisto con esto porque subráyela en su Biblia, márquela en su cuaderno. Vosotros sois. Esto define nuestra identidad. Esto define lo que somos. Esto define lo que valemos para Dios. Cuando el diablo quiera decirte que no sirve para nada, recuerda este versículo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! No somos cualquier cosa. Señores, la iglesia no es cualquier cosa en la tierra. La iglesia no es un grupo de gente deprimida que se reúne para adorar a alguien. No, la iglesia es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo no es un eslogan. Es una misión de vida. Fuimos redimidos para anunciar, no solo para congregarnos, no solo para estudiar o no solo para esperar irnos al cielo. Nuestra vida es una predicación con pies. Y ese anuncio tiene 3 dimensiones. Número 1, verbal. Proclamamos la verdad, no nos callamos. Enseñamos a otros, compartimos el mensaje de las buenas noticias, lo anunciamos. Este mensaje es verbal. Segundo, es visual. Vivimos lo que predicamos y nuestra conducta no contradice nuestro mensaje. Y tercero, es estructural. La manera en la que nos organizamos como iglesia refleja la cultura del reino. La cultura en la que vivimos está llena de palabras vacías, de promesas de marketing que no se cumplen. Pero cuando la iglesia anuncia con la vida lo que predica con la boca, se vuelve imposible de ignorar. Cuando la iglesia anuncia con la vida lo que predica con la boca. Mira cómo se aman. Mira cómo se tratan. Mira cómo se perdonan. Mira cómo se ven. Mira cómo andan, mira cómo caminan. Nadie puede ignorar a lo que vivimos con nuestra vida. No somos una ONG simpática. No somos un grupo espiritual de autoayuda. Somos el pueblo que revela cómo se ve Dios cuando camina entre los humanos. Si alguien ve el renuevo, debiera ver cómo se ve Dios caminando en la tierra. Si alguien te preguntara, ¿cómo se ve Dios en tus días? Vení a nuestra casa. No somos perfectos, pero nos amamos, pero nos perdonamos, pero nos elegimos. Por eso cuando la iglesia se vuelve sectaria, competitiva, orgullosa o autorreferencial, desactiva su capacidad profética.
Pero cuando servimos con gozo, cuando perdonamos rápido, cuando decimos la verdad sin violencia, cuando amamos sus condiciones, ahí las virtudes del Dios invisible se vuelven visibles. Estas tres caras no se pueden separar. La iglesia como familia muestra la ternura del Padre. La iglesia como columna revela la firmeza de su palabra. La iglesia como anuncio público exhibe la belleza de su carácter. Cuando la iglesia vive estas tres dimensiones con coherencia, no necesita pagar por publicidad para impactar. No necesita anunciarse en Facebook o en Instagram para llegar a más gente. La cultura se detiene por sí mismo. Mira y pregunta, ¿qué está pasando ahí? Hermano, yo quiero que mi casa se convierta en un lugar donde la gente diga, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí que la gente se sana? ¿Qué está pasando ahí que la gente se libera? ¿Qué está pasando ahí que la gente es restaurada? ¿Qué está pasando ahí que las familias que venían divorciadas se van casadas? ¿Qué está pasando ahí que los que venían en concubinato se casan? ¿Qué es lo que pasa que los hijos que no amaban a los padres ahora vienen con sus padres? ¿Qué pasa ahí? Y la respuesta es: el reino está en acción. Se está viendo a la familia, se está viendo a la columna, se está viendo al anuncio público. Pero existe un peligro. El peor daño al reino no lo hace el diablo, sino nosotros mismos. Hermano, anótelo, porque esto a mí personalmente los últimos meses me ha revolucionado muchas cosas que pensaba. El diablo no puede detener a la iglesia. El diablo no puede detener a la iglesia. Pero la iglesia sí puede detener a la iglesia. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Prevalecer significa quedar en pie. No hay nada que pueda detener el avance de la iglesia, a no ser la misma iglesia. Cuando lo que mostramos no cuadra con lo que predicamos. Uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX y principio del siglo XX, que moldeó parte de la cultura filosófica del siglo XX y siglo XXI, fue Friedrich Nietzsche, el autor de la célebre frase: Dios ha muerto, Dios murió. Y lo que dice Nietzsche es que todos los metarrelatos que fundamentaron a la sociedad occidental murieron. Pero es interesante cuando usted estudia la historia, porque a veces creemos que las personas rechazan a Dios por pura rebeldía intelectual o por haber leído demasiada filosofía intelectual. Pero muchas veces la desconexión con Dios nace en algo más profundo, una herida que dejó la iglesia. Nietzsche, conocido por su famosa frase Dios ha muerto, no creció lejos de la fe. Usted sabe, el padre del posmodernismo es Friedrich Nietzsche. El padre de la posverdad. O sea, todo lo que nosotros estamos viviendo hoy se lo debemos a un tipo que se levantó un día y dijo Dios murió. Pero cuando usted estudia la historia de Nietzsche, Nietzsche no creció lejos de la fe. Es más, su papá era pastor luterano. Nietzsche creció de niño asistiendo a la iglesia. Escuchaba predicaciones, dicen que era un gran cantante de himnos, admiraba a Jesús. Pero detrás de su crítica al cristianismo no había solo filosofía, había decepción. Porque cuando el padre de Nietzsche murió, la denominación a la que el padre de Nietzsche pertenecía llegó a la iglesia donde vivían él y su familia y los echó de la iglesia, los echó de la casa. Y una madre con 6 hijos terminó viviendo en la calle. ¿Cómo puede ser que el filósofo que dio forma a toda una cultura relativista y anticristiana, el padre del secularismo moderno, no fue influenciado por el diablo para convertirse en una especie de anticristo? Fue decepcionado de la propia iglesia. Creció en un ambiente religioso estricto, lleno de reglas, donde la fe se sentía más como una estructura que como una familia. Con el tiempo no solo dejó de creer en Dios,
sino que llegó a acusar al cristianismo de ser hipócrita, apagado, sin vida. Llegó a decir que Dios había muerto porque la iglesia lo había matado. Obvio que no podemos decir que todo esto fue solo culpa de la iglesia, pero tampoco podemos negar que el rostro de Dios que él conoció no fue suficiente para convencerlo de su amor. Romanos 2:24 dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No fue un argumento lo que lo alejó, fue el testimonio roto. ¿Cuántas personas hoy viven algo parecido? ¿Cuántos han sido heridos por iglesias frías, líderes distantes, hermanos que hablan poco, que hablan mucho pero aman poco? Por supuesto que no es una excusa para la incredulidad, porque en definitiva cada uno es responsable de decidir creer o no, pero sí es una advertencia seria. Cuando la iglesia no refleja al Padre, deja huellas que duelen y que deforman la imagen de Dios. Te pregunto y me pregunto en esta mañana, ¿qué imagen de Dios está viendo el mundo a través de nosotros? Cuando ven nuestros matrimonios, ¿qué imagen se lleva el mundo de Dios? No, yo para ser cristiano y vivir así, me quedo como estoy. Somos vitrinas vivas de lo invisible. Pablo dice, ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, somos la carta que el mundo lee antes de abrir una Biblia. Por eso el rol profético de la iglesia no se limita a decir lo que está mal, sino a mostrar cómo se ve Dios cuando vive en el ser humano. Cuando perdonamos rápido, mostramos su gracia. Hermano, la cantidad de gente dentro de las iglesias con raíces de amargura, lo puedo entender de alguien que no conoce al Señor. Pero ¿cómo alguien puede decir, habitar la vida de fe y decir, no, de esa persona no me hable porque hace 14 años atrás pasó por al lado mío y no me saludó? ¿Cómo alguien puede, dentro de un ambiente de fe, guardar raíces de amargura? ¿Cómo alguien dentro de la comunidad de fe puede decir, no, que venga el desgraciado, arrastra, como dice la mexicana, que pase el desgraciado, no, y que se arrastre y que me pida perdón porque él me lastimó? No, cuando el Señor nos insta a perdonar rápido, porque a nosotros se nos perdonan las ofensas rápidos. Cuando perdonamos rápido, mostramos su gracia. Cuando somos generosos, mostramos su corazón. Cuando levantamos al que falla, mostramos su justicia redentora. ¿Cuánta gente se ha enojado con el Señor por la manera en la que se ha tratado la disciplina en las iglesias? Avergonzando en vez de restaurando, ridiculizando en vez de acompañando con gracia. ¿Cuántas familias se han destruido por no haber mostrado el carácter generoso y justo de Dios? Cuando decimos la verdad con respeto, mostramos su carácter firme y amoroso. Por la iglesia es el lugar donde la cultura puede encontrarse cara a cara con la verdad que se vive, no solo que se predica. Es ahí donde la coherencia vale más que 1000 argumentos. Jesús nunca pidió a sus discípulos ser los mejores oradores, pero sí los llamó a hacer luz en medio de la oscuridad. Y la luz no hace ruido, simplemente ilumina. Nuestra autoridad profética nace de vivir lo que decimos creer. Hermanos, podemos tener la mejor doctrina del mundo, la doctrina más pura, más santa, más sana, pero si maltratamos al que llega, si nos callamos frente a la injusticia, si nos dividimos por tonterías, perdemos la voz, no porque Dios la haya desautorizado, sino porque el mundo ya no nos escucha. Te pregunto y me pregunto, ¿qué está viendo el mundo cuando nos ve? Cuando te ven a ti, cuando me ven a mí, de lunes a sábado, en la oficina, en el trabajo, con la gente, en la fila del banco, pagando los impuestos. ¿Qué imagen tiene de Dios la gente? ¿Un Dios inaccesible, distinto, distante, frío? Porque eso es lo que transmiten nuestras reuniones. ¿Un Dios controlador y autoritario? Porque eso comunican nuestras reglas. ¿O un Dios que te recibe con una toalla, pan caliente y un abrazo,
como el del padre del hijo pródigo. Somos llamados, y con esto empiezo a cerrar, que no es lo mismo de que estoy cerrando. Mira, ahí me dicen que me quedan 42 minutos. No, mentira, ya terminé. No, hermano, es que tener este auditorio maravilloso no se encuentra en todas partes del mundo. Gente que esté sentada, anotando, atenta, escuchando. No. Le dan ganas a uno de seguir. Somos llamados a representar bien a Dios sin disfrazarnos. Uno de los mayores desafíos del rol profético de la iglesia no es solo predicar bien, sino representar bien a Dios, sin perder la esencia en el intento de ser relevantes. Existe una tensión entre contextualizar y mantener la verdad. Y si no la manejamos con sabiduría, terminamos cayendo en uno de los dos extremos. O somos un eco irrelevante o una copia más del sistema. Lo que hace diferente a esta casa no es solo las preciosas pantallas, el escenario maravilloso, la música extraordinaria, las sillas cómodas, la transmisión de primer nivel. Lo que hace diferente a esta casa es la presencia de Dios. No somos gente buscando que la gente tenga una buena experiencia, que la música no lo aturde, que el asiento no le incomode, que no haga mucho frío, que no haga mucho calor, que sea corto, que sea breve, que la predicación sea corta, concisa, precisa. Lo que hace la diferencia entre nosotros y cualquier club social es la presencia viva de Dios. Somos llamados a contextualizar sin diluir. ¿Qué es contextualizar? Contextualizar es traducir el Evangelio sin traicionar su esencia. Todos contextualizamos. Contextualizar es traducir el Evangelio. Lo que no podemos hacer es perder su esencia. No se trata de disfrazar a Jesús para hacerlo más atractivo. Hay un escritor español, Antonio Machado, que en uno de sus libros dice: prefiero al Jesús que camina sobre las aguas, pero no me gusta el Jesús colgado en el madero. No podemos solo vender al Jesús triunfante. No podemos solo... Mi papá tiene una frase que es célebre. Él dice: si te vistes de payaso para que la gente venga a la iglesia, te tendrás que vestir de payaso toda la vida para sostenerte. No disfrazamos a Jesús. No prometemos prosperidad, abundancia, multiplicación para que la gente venga alimentando su ego, su deseo de vanagloria y su avaricia. También predicamos al Jesús que se ofrece, que se entrega, que se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. No se trata de disfrazar a Jesús para hacerlo más atractivo, sino para presentarlo con el idioma, las preguntas y los códigos que la gente maneja. Hermanos, a la generación TikTok no le hablamos con lenguaje del púlpito del siglo XXI, del siglo XIX. A la cultura herida por líderes abusivos no le gritamos, lo sanamos con verdad. A un mundo que valora la autenticidad no le mostramos performance religiosa, sino vulnerabilidad sincera. Pero ojo, si para ser escuchados tenemos que callar lo que creemos, ya no estamos contextualizando, estamos negociando. No vamos a predicar de eso porque si predicamos de eso la gente se va. No vamos a predicar de arrepentimiento porque eso sería ser demasiado duro. No vamos a hablar de santidad, no vamos a hablar de fornicación, no vamos a hablar de avaricia porque eso a la gente no le gusta. Mejor hablemos de cosas buenas, de cosas lindas. La gente ya tiene mucha mala noticia para decirle que encima tiene que morir por la causa de Cristo. Eso explicaría por qué tenemos la iglesia que tenemos en el siglo XXI. Cierro. ¿Cuándo representamos bien al Señor? Representamos bien al Señor cuando nos mantenemos fieles en la palabra, aunque eso nos cueste aplausos. Cuando somos intencionales en comunicar bien el Evangelio a esta generación. Yo estoy haciendo algunos cambios de manera personal. En lugares donde hay más jóvenes que adultos, trato de predicar conversiones más accesibles. Yo que me crié toda mi vida espiritual y mi formación académica fue con la gloriosa Reina Valera 1960. Yo los versículos que me sé de memoria, que no son pocos, me los sé todo en Reina Valera 1960.
Pero es un lenguaje que nuestros jóvenes en regla general no entienden. Entonces le tenemos que perder el miedo a la NBI, a la NTV, a la Nueva Biblia Viva, a la del mensaje. Somos intencionales en comunicar bien. Un ejercicio que estoy haciendo últimamente, dependiendo de algunos lugares, me junto con los jóvenes y les pido que me ayuden a armar el mensaje. Porque el evangelio tiene que llegar a todos. Evitamos confundir reino con poder humano. Afirmamos que Cristo ya reina, aunque no todos lo reconozcan. Ser proféticos, hermanos, no es gritarle a la cultura lo que está mal, ni hacer de la iglesia una fotocopia de la sociedad. Ser proféticos es vivir tan conectados al corazón de Dios y al mismo tiempo tan atentos al dolor del mundo, que nuestra sola existencia se vuelve una contradicción hermosa al sistema. Justicia en medio de corrupción, pureza en medio de saturación, unidad en medio de tribalismo, esperanza en medio de ansiedad. No tenemos que disfrazarnos para hacer luz, solo necesitamos brillar sin miedo. Déjenme ver si encuentro... Ay, Señor. Me venía esto a la mente mientras estábamos hablando. Creo que lo tengo a mano. Esto es predicación en vivo. Acá. Lo encontré, gracias, Señor. Escuche esto, por favor. La obra de un autor desconocido, escrito alrededor del 130 después de Cristo, describe a los cristianos, a los romanos. Es un autor que le está escribiendo a los romanos acerca de los primeros cristianos. ¿Me sigue? 100 años después de la resurrección de Cristo. Dice, viven en sus distintos países, pero siempre como peregrinos. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan sus días en el mundo, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes civiles, pero a la vez su manera de vivir supera esas leyes. Aman a todos los hombres, aunque son perseguidos por todos. Son desconocidos y son condenados. Son llevados a la muerte, pero serán restaurados a la vida. Son pobres, mas enriquecen a muchos. Poseen poco, mas abundan en todo. Son deshonrados, pero en su deshonra son glorificados. Y aquellos que los aborrecen no pueden dar cuenta por su odio. Esto decía el mundo de la iglesia del primer siglo. Una iglesia que vivía tanto a Dios que la gente que estaba a su alrededor lo notaba. Quiero cerrar esta mañana haciéndote un llamado apasionado a ocupar nuestro lugar. Hoy más que nunca, en el año 2025, necesitamos recordar quiénes somos y por qué estamos aquí. No fuimos llamados solo para reunirnos entre cuatro paredes, sino para ser la voz y las manos de Cristo en medio de un mundo que está roto, confundido y necesitado. Este es nuestro tiempo. Esta es nuestra generación. No podemos ser indiferentes al sufrimiento de quienes nos rodean. No podemos cerrar los ojos frente a una cultura que definitivamente busca significado y verdad en lugares equivocados. Hoy quiero llamarte y llamarme a despertar nuestra pasión por los perdidos, a sentir el amor intenso de Dios por cada persona que vive lejos de Él, por cada corazón roto, por cada alma que aún no conoce su gracia restauradora. Quiero creer juntamente con ustedes que hemos sido puestos aquí en esta generación estratégicamente para este tiempo, que tú y yo no somos un accidente en el tiempo, sino que fuimos diseñados con un propósito específico. La tarea que tenemos no es pequeña. Fuimos elegidos para ser testigos fieles, columnas firmes, familias espirituales que revelan las virtudes de Dios que nos rescató de la oscuridad. Y es mi oración en esta mañana que el Espíritu Santo despierte en cada uno de nosotros
una urgencia profunda y una pasión renovada por tomar nuestro lugar y cumplir nuestra misión, que nunca nos acostumbremos a la indiferencia, que nunca nos acostumbremos a la gente que se muere sin Dios, sino que seamos una iglesia valiente, una iglesia compasiva, una iglesia profética, capaz de abrazar al que sufre, de sanar al herido, de anunciar con claridad y amor el mensaje del reino. Que esta mañana nuestra oración sea: Padre, rompe nuestro corazón por lo que rompe el tuyo, porque Dios sigue llorando por la gente que se muere sin Él. Y a veces nos acostumbramos tanto a esto que nos olvidamos que nuestro caminar diario, que nuestras acciones, que nuestras palabras sean coherentes con el mensaje que predicamos. Que el Señor nos ayude a representar bien su carácter, no porque lo hayamos alcanzado, ni porque ya seamos perfectos, sino porque arde en nosotros lo que arde en el corazón de Dios. ¿Sabe qué arde en el corazón de Dios? La gente que hoy se está suicidando, la gente que hoy se está muriendo de sobredosis, la gente que hoy está vendiendo su cuerpo, la gente que hoy está experimentando violencia, la gente que si se muriera hoy, su destino eterno sería la condenación y el infierno. Que podamos vivir con pasión, porque es hora de ocupar nuestro lugar. Quiero incomodarte en esta mañana a que salgamos de la comodidad de lo que hemos alcanzado y veamos que hay un mundo roto que sigue clamando por alguien que le muestre al Padre. Es hora de ocupar nuestro lugar, es hora de abrazar nuestra misión, es hora de hacer y ser la iglesia que muestra la belleza del Padre. Incline su rostro allí donde